de este tema, de qué está pasando con la juventud y cuáles son las demandas. Lo tenemos en línea a Lucky Grimson, militante estudiantil de la Mella, del Frente Patria Grande, estudiante de Ciencia Política y que fue uno de los que estuvo en la organización de una manifestación, de una movida muy interesante que hicieron las y les jóvenes el día sábado por la tarde acá en la ciudad de Buenos Aires. Luqui, ¿qué tal? Acá Delfina Rossi te saluda. ¿Cómo estás, Delfina? Buenos días, buenas tardes ya casi para todos. Sí, buenos días hasta que no almorcemos, ¿no? Es como la premisa, así que Total. gracias por estar en contacto con nosotros. Queríamos preguntarte o que nos empieces contando qué fue la movida del sábado por la cual los y las jóvenes se convocaron. Ahí estuvimos encontrándonos, digamos, en unidad, jóvenes de distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires que nos venimos organizando desde cada uno de nuestros espacios, digo, desde colegios, terciarios, facultades, de espacios de trabajo, sindicatos, espacios culturales. Nos encontramos para movilizarnos en lo que fue la caravana de la juventud el sábado de Parque Chacabuco a Parque Patricios. Estuvimos justamente movilizando a Parque Patricios, donde está la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con la consigna de decirle a Larreta que nuestro futuro no está en venta, ¿no? Digo, reivindicando distintas necesidades y especialmente distintas urgencias que vemos hoy en día desde la juventud, y también plantándonos en ese sentido que vos recién decías, ¿no? Entendiendo que hay una construcción colectiva que tiene que ver con una organización que hoy, digo, sostiene frente a las desigualdades y frente a las urgencias que tenemos, y también para poder seguir plantando cuáles son, digamos, nuestros reclamos y nuestras agendas principales como jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Le dijeron a Larreta nuestro futuro no está en venta. ¿En qué sentido Larreta lo pone en venta el futuro de los y las jóvenes? Bueno, yo creo que constantemente el gobierno de la ciudad, digo, ahora Larreta, pero antes Macri, y también con cada uno de sus actores, yo creo que, bueno, Soledad Ujú. Acuña es uno de los grandes ejemplos, porque uno de los elementos que creo que ponen constantemente en venta, digamos, es la educación, que creo que muestran constantemente que para su gobierno, digamos, es un negocio, es una cuestión de marketing, e incluso directamente negocian con grandes empresas, hoy mandando a los pibes y las pibas de quinto año de algunos colegios secundarios de la ciudad a laburar gratis, obligados, en lugares que por ahí no tienen nada que ver con la orientación de sus colegios y con condiciones realmente muy malas. Yo creo que ese es un ejemplo, pero Ujú. lo vemos también en temas de vivienda, en temas inmobiliarios, con los negocios que se hacen, con lo que está haciendo, digamos, la privatización de la costanera y toda esa discusión. Yo creo que es otro ejemplo, ¿no? Julián, Juan Martín, que están en la mesa. Hola Luqui, ¿cómo estás? Te habla Julián. Yo te ¿Cómo quería va? hacer una consulta en referencia al encuentro de la juventud del sábado. Bueno, nuestro futuro no está en venta. ¿Vos cómo ves esta articulación que se gestó a través de esta caravana para continuarla a partir de este episodio, de esta movilización que se realizó el sábado, de cara a lo que se viene durante este año y el próximo año? Y además, otra consulta que siempre se hace y que hoy está en boga es, generacionalmente, vos, ¿cómo ves este avance de la derecha o de la derecha radicalizada en les pibis? ¿Y cómo es la representación que vos ves como de la militancia del campo popular a través de esas demandas que hoy genera esta nueva derecha? Yo creo que como vos decís, es importante, digamos, que la movilización que construimos el sábado sea un puntapié para nuevas movilizaciones, para nuevas construcciones, obviamente también a partir de toda una historia, de todo un recorrido que tenemos desde los distintos sectores, especialmente de la juventud, que se viene organizando en la ciudad de Buenos Aires, que especialmente en todo lo que tiene que ver con, digamos, el movimiento estudiantil, que venimos bancándonos ya desde la primera gestión de Macri, digamos, en las políticas, y que creo que a partir de ese recorrido hoy tenemos una agenda para marcar también frente a ciertas urgencias que nos deja, digamos, la situación tan complicada y tan crítica en la que estamos, y me parece importante
que en una próxima movilización, digamos, podamos ser el doble, el triple, el cuádruple de los que fuimos el sábado, y que también se pueda ampliar, entendiendo que parece que hay cuestiones que nos atraviesan generacionalmente, también en relación a lo que decías, que por ahí tienen que ver con demandas de distintos sectores, como decía, digo, desde lo educativo hasta lo cultural, hasta los derechos de los trabajadores, que hoy nos marcan generacionalmente también por cómo está la juventud, ¿no? Digo, creo que estamos en un contexto de crisis que obviamente nos pega a todos, pero que le pega especialmente a la juventud, tanto en términos de trabajo, en términos de educación, en términos también de los efectos que dejó la pandemia, y que en ese sentido me parece que tenemos una construcción que tiene que ser potenciada y que tiene que ser expresada, y que tiene que ver con una construcción colectiva, ¿no? Que creo que es lo que se pone en contraste con las ideas que intentan promover los libertarios, con el individualismo que vienen a instalar, que creo que también crece a partir de lo que nos dejó la pandemia, pero que también el sábado fue una muestra de que hay otra juventud, que se planta, de que podemos construir nuestra generación de otra manera. Incluso digo, creo que la canción con la que arrancábamos la nota y lo que viene a expresar Trueno en este disco está también vinculado con esto, porque es tener memoria, es dar cuenta de un recorrido, y es también poder desde ahí discutir un sentido colectivo de la vida que queremos, pero también de las cuestiones que necesitamos en realidad. Primero, de las urgencias que necesitamos que sean atendidas, y que necesitamos poder expresarlas en primera persona de cara a todo lo que se viene. Luqui, te decíamos en la presentación que sos estudiante de ciencia política. ¿En la UBA? Pregunto. Sí, en la UBA. ¿En la UBA? ¿En qué año estás ya? Estoy terminando el segundo año de la carrera ahí en social. Muy bien. Bueno, o sea que casi que empezaste la carrera en pandemia. Sí, por suerte llegué a cursar el CBC y alguna materia más presencial en la facultad llegué a cursar también, porque, bueno, sí, la verdad que la cursada virtual en la pandemia creo que fue un problema. Sí, yo soy docente universitaria, también doy clases en el CBC de la UBA, y la verdad que mi sensación del aula, humilde, es todo es igual en la política, ¿no? Se discuten y como la sensación es muy de desánimo, y frente a esta reorganización y reclamar lo que nos corresponde o lo que le corresponde a la juventud, etcétera, también hay mucho desánimo. No sé si compartís eso y cómo es la agenda que se debería plantear o que se está planteando y ya está trabajando también el movimiento universitario para combatir esta desazón que quizás genera la situación política general que vos bien describías. Yo creo que sí, que efectivamente hay un desánimo que se siente, obviamente con distintas intensidades y con distintas formas de vivirlo, y me parece que ahí hay tres cuestiones centrales, pienso, a partir de lo que decís. La primera me parece que tiene que ver con rehabilitar nuestros espacios de alguna manera, digo, para nosotros volver a cursar en la facultad de presencial, y no solamente a cursar, sino a de nuevo poder habitarla, poder generar espacios ahí, viene siendo un tema importante, digo, incluso tiene que ver con poder generar espacios de discusión y de organización política entre los estudiantes, y que también dé lugar a canalizar ese desánimo para transformarlo en otra cosa, ¿no? Y digo, toda la bronca que tenemos acumulada, poder traducirla también en organización y en discutir entre nosotros. Pero después creo que hay algunas cuestiones, digo, más concretas respecto de lo que necesitamos, que me parece que también en relación a todo lo que fue el tiempo de cursada virtual, la educación en pandemia, cómo nos reencontramos hoy, hay algo que tiene que ver con el acceso y la permanencia, ¿no? Especialmente en la universidad, que tiene que ser algo atendido, obviamente, por las gestiones de las facultades, de la UBA y de las universidades en general, que también es algo que, digo, venimos planteando desde el movimiento estudiantil y que necesitamos que sea reforzado con estrategias más integrales. Y después, por otro lado, creo que esto, digo, no hay que dejar de vincularlo con todo lo que tiene que ver con la salud mental, que es una agenda que se viene visibilizando
que desde las juventudes venimos planteando, digo, a partir de los efectos que dejó la pandemia y a partir de que se profundizaron muchas problemáticas en ese punto, que creo que eso requiere también una estrategia integral, también una estrategia que esté articulada con las instituciones educativas y especialmente que esté focalizada en la población del SPID, ¿no? De las adolescencias y las juventudes. Uh-huh. Muy interesante esto que decís de la salud mental, porque yo creo que la pandemia y la virtualidad también lo vino a cambiar todo. Tiro un dato que no sé si lo conocen o lo conocían, que yo la verdad que me informé este fin de semana, que en una encuesta en Estados Unidos dice que el 30% de los varones menores de 30 años son vírgenes. Y que eso tiene una correlación, no sé, causalidad no se puede hablar, con justamente los votantes de Donald Trump y el odio contra, ¿no?, la ideología de género, como le dicen ellos, contra los feminismos, contra las libertades y esta representación también política con mucho odio y mucho aislamiento. No sé si conocías este dato, si te llama la atención o si hay algo como de esta nueva modernidad, de este mundo globalizado que hace que nos aislemos cada vez más y hasta los vínculos personales se volvieron como difíciles de construir más para los y las jóvenes. El dato no lo conocía, pero creo que sí está bueno, digo, plantearlo en el análisis, un poco, bueno, para pensar en lo vincular, también de alguna manera para deconstruir la idea de, bueno, habría que ver, ¿no?, cómo se hizo esa encuesta, a partir de qué esos varones contestaron sí, para llegar a ese dato, pero al mismo tiempo, digo, pensar en esto que vos decías, de cómo por ahí uno se queda cerrado a ciertas interpretaciones o a ciertas frustraciones incluso, y bueno, cómo se vincula eso con la promoción de esos discursos de odio, ¿no? Digo, creo que hay algo incluso que tiene que ver hoy en día con que desde esos sectores se intenta instalar, digamos, una idea de un nuevo status quo feminista, por decirlo de alguna manera, que me parece que es importante cuestionar cuando intentan instalar eso, porque todavía hay muchísimas cuestiones para discutir, hay muchísimas cuestiones para transformar, y desde esa posición me parece que se cierran en un lugar de frustración que les sirve también para promover esos discursos de odio. Y de nuevo, creo que eso también, obviamente, parte de una construcción respecto de la masculinidad de esos sectores, de cómo se construye esa masculinidad y de qué limitaciones le pone especialmente esa masculinidad a lo sensible, a la expresión, digamos, de lo que nos pasa y de las distintas formas que tenemos de vincularnos. Bueno, muy interesante. No sé, Julián, si querías sumar algo. Yo tenía una última pregunta. Dale. De cara al futuro, y ya que Luqui es una referencia a nivel generacional, quería consultarle esto, que cómo ve, él dio o avisoró algunas cosas concretas dentro del campo desde el movimiento estudiantil, pero a mí también me gustaría saber si ve o piensa alguna estrategia de cara al futuro, contrarrestar estas acciones que vos bien decías del individualismo. Es un recrudecimiento, ni siquiera es del neoliberalismo, digo, retrasa mucho más, es mucho más conservador la situación del diagnóstico que vemos. ¿Y cómo ves vos la generación de los pibis organizados para contrarrestar ese poder que hoy hay, que me parece que lo que hace es simplificar las demandas, como vos bien decías, generar bronca, odio, discursos de odio, y no tomar la profundidad de las particularidades, en este caso del pibis, de las políticas que van hacia los jóvenes o de amplitud de derechos. Entonces, para retomar y que dejar en claro, ¿cuáles vos creés que son las estrategias que se debe dar los jóvenes, los pibis, para poder marcar una agenda en el cual no se pierda el fondo de la discusión, teniendo en cuenta que del otro lado hay un discurso que es muy llano, muy simplificado, y a su vez es muy potente a nivel mediático, porque encima los grandes medios de comunicación le dan mucho lugar? Totalmente, creo que lo primero tiene que ver con poder reconocer ese discurso que vos describías
con poder contrastar con eso, porque claramente hay diferencias fundamentales, digo, esto de poder entender ciertas complejidades y poder profundizar las discusiones, me parece que es central y que es necesario también para tener una mirada, digo, más amplia, más integral de distintas cuestiones, para poder transversalizar, digamos, ciertas perspectivas. Pero me parece que hay algo clave respecto de nuestras tareas, digo, desde el ESIS, y que creo que tiene que ver con las formas que tenemos de pensar la política y también de alguna manera los motivos por los cuales seguimos apostando a la política como una herramienta de transformación. Y que eso tiene que ver con poder discutir las estrategias necesarias para enfocarnos en lo que se necesita realmente, ¿no? Digo, enfocarnos en responder a ciertas urgencias, pero también poder proyectar ciertas transformaciones, en enfocarnos en lo que viene a ser la política tiene que ser algo que tenga que ver con la vida de la gente, que tenga que ver con lo que vivimos nosotros en nuestro día a día, que tenga que ver con lo que necesitan los estudiantes de distintos sectores, que tenga que ver con los problemas que tiene la juventud a la hora de buscarse un laburo o a la hora de tener un salario digno o de trabajar en condiciones dignas, a la hora de, digamos, las preguntas que le vienen a la juventud sobre cómo vincularse, sobre cómo vivir la vida también con un poco más de disfrute. Yo creo que lo central tiene que ver con discutir formas de hacer política que den respuesta a eso y que no se quede, digamos, la política ni cerrada en una interna, ni en discusiones alejadas de la realidad, ni en abstracciones sobre, digamos, sobre conceptos sobre la libertad. Justo antes de la nota escuchaba video donde Milei hablaba del derecho a morirse de hambre, literalmente defendía el derecho a morirse de hambre, y creo que eso es una muestra clara de no solo de su nivel de cinismo, sino de que están muy alejados de la realidad y están muy alejados de estar discutiendo realmente una vida con mayores libertades. Bueno, clarísimo, Luqui. Muchísimas gracias, un placer charlar con vos. Queda claro que hay una agenda por construir, pero también hay muchos jóvenes, muchas jóvenes que tienen ganas de ser protagonistas. Y como siempre me parece que también la política, los dirigentes de mayor trayectoria, los sindicatos, las organizaciones establecidas, las organizaciones libres del pueblo, también tiene que hacer un poquito más de autocrítica y dar paso a estas nuevas olas de juventud que tan formados y tan claro tienen en la cabeza también cómo construir el futuro de nuestra patria y el presente de la misma. Así que te agradecemos desde acá y esperemos poder seguir charlando en otro momento con vos. Totalmente, es por ahí, gracias a ustedes, abrazo. Gracias a vos, te mandamos un abrazo y vamos con un poco de música porque tenemos otra entrevista en Esto No es Joda.